Muy buenas tardes, ¿cómo les va, Valentín, Lucía? ¿Cómo te Muy lleva bien, el con frío? Sí, aquí en Noja. Y creo que lo peor todavía está por venir, ¿no? Exactamente. Es verdad. Bueno, buen Que tengan programa, una ¿eh? buena Chau, tarde. chau, hasta mañana. Hasta mañana. Buenas tardes para todos en casa. Nosotros vamos a estar hoy comentando sobre esta polémica que se generó en torno a la eventual candidatura a diputado del famoso cantante, el Gucci. A ver, ¿hay una justicia paralela a la justicia? Antes de salir a criticar o a dar por hecho algo que solo se constó en rumores como denuncia, ¿se tomó alguien el trabajo de ir a averiguar en qué estaba ese proceso judicial? Aún con sentencia a su favor o con disuasión, ¿no?, de sospechas, ya queda marcada la cancha en esos casos. Es un tema demasiado complejo y sensible como para descartarlo. Las miradas han cambiado mucho sobre estos temas en nuestra sociedad, pero cuidado, ¿no? Porque, de nuevo, la pregunta, ¿cuál es la justicia a la que hay que escuchar? ¿La de las redes sociales? ¿La del presuponer culpable? ¿O la que efectivamente después expide un fallo? Vamos al tape. El cantante realizó el anuncio en sus redes sociales publicando una foto junto a Daniel Martínez. Su incorporación como postulante a diputado por la lista 890 Baluarte Frente Amplista generó repercusiones inmediatas contra la decisión de Martínez de sumar al artista, acusado por presuntos casos de acoso sexual y violencia de género que hasta ahora han sido rechazados por la justicia. A nivel político, Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, fue una de las primeras en manifestar que le preocupaba muchísimo esa incorporación, según declaró en Doble Clic Radio del Sol. Goyeneche agregó que, aunque no se han generado efectos judiciales, eso difiere de lo que se conoce, escucha o lee, reivindicando las denuncias de los colectivos feministas. Se sumó a las objeciones el actual intendente Cristian Di Candia. El Gucci tiene todo el derecho de hacer política, pero a mí no me gusta la idea de que acompañe a Daniel Martínez en una lista. Hay muchas compañeras que han hecho denuncias y no hay que darles la espalda en este proceso. Los aportes no son solo cuantitativos, dijo a Todo Pasa en Océano FM. También en redes sociales se manifestó el rechazo y el hashtag Fuera Gucci del FA se volvió tendencia en Twitter en pocas horas después del anuncio. Bueno, a ver, por supuesto que esto tiene varias puntas y es más allá de, bueno, la situación que debe estar pasando efectivamente el protagonista, uno de los, Gucci, ¿no? Porque también hay otros actores que han protagonizado esta polémica. Escuchábamos nada más las declaraciones de Di Candia, de Goyeneche y del propio intendente, candidato a presidente, ex intendente Daniel Martínez, que un día nombra a alguien o le da la bienvenida a alguien, al día siguiente le dicen, no, este no nos gusta y tiene que sacarlo y expedirse, y todo está muy como entreverado, ¿no? Pero vamos a escuchar la palabra del abogado de Gucci, el doctor Ignacio Durán. Está en un móvil en directo en este momento con nuestra productora Tania, por lo menos para informarnos con exactitud de qué pasó en el proceso, en la justicia con este caso. Buenas tardes para los dos. Hola Victoria, buenas tardes. Así es, por lo que nos comentaba el doctor Durán previo a la salida al aire, este proceso culminó en abril de 2018, entonces, bueno, es un poco lo que vamos a comenzar a consultarle al doctor Durán, cuál es la situación actual del Gucci y qué repercusiones ha tenido, bueno, que no podemos decir que es definitivo, pero bueno, esta marcha y contramarcha a esta eventual candidatura a diputado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes para ustedes. Sí, estrictamente yendo a lo jurídico, que es lo que me compete, acá hay que aclarar bien que nunca recibió ningún tipo de denuncia de acoso, ningún tipo de denuncia por un presunto abuso, como se está diciendo. Entonces hay que manejar los conceptos con total claridad, porque atrás hay una persona, hay una imagen, hay una familia. Entonces una cosa es la decisión política electoral, en la cual no me voy a meter ni voy a profundizar porque no me atañe. Pero sí la judicial, quiero dejarla bien clara, a él en ningún momento se lo citó por un tema de abuso, de presunto abuso, y él sí tomó la decisión cuando hace más de un año, a través de redes sociales
él ve que hay comentarios que lo difaman, que lo perjudican, él viene a consultarme y me pregunta qué se puede hacer con esto. Yo lo aconsejo a sabiendas, porque se lo expliqué claramente, que la otra parte puede probar la veracidad de sus dichos y ahí se le podría complicar a él. Él decidió seguir adelante y la justicia le termina dando la razón. O sea que él en un principio, por todos estos comentarios en redes sociales, no solo de estas personas que estaban realizando esta denuncia, justamente a través, creo que era de Twitter, sino también de algunos colectivos feministas, él es que decía hacer que por difamación era la denuncia. Se presenta una denuncia por difamación e injurias, donde se denuncia a muchas personas. Incluso fue complejo porque la mayoría de estas denuncias son anónimas, son a través de cuentas de Twitter, en este caso, que son difíciles de acceder quién está atrás de esa computadora. Los mismos oficiales de delitos tecnológicos nos decían que es difícil, por ejemplo, llegar a un IP porque había 2 denunciadas que podrían haberse presumido que se conectaban a través de una red Wi-Fi gratuita en una plaza de comidas, en un espacio público. Finalmente se logró dar con 2. Doctor. Perdón que interrumpa. Sí, por eso, sí, Victoria, finalmente se pudo dar con 2 personas, una de ellas no asistió, no se la volvió a citar, y hasta que finalmente una sí compareció, y acá lo quiero dejar bien claro, compareció con 2 abogados, porque también se comentó que había sido presionada, que no estaba asesorada, que la plata y la fama de Gucci. Ella compareció con 2 abogados y terminó retractándose y pidiéndole perdón porque había hecho parte de una campaña difamatoria que no tenía ninguna razón de ser. También se habla, doctor, quizás usted en ese momento no lo asesoraba al cantante, pero bueno, sí, también hay algunos entendidos que hablan de que él con su anterior pareja había tenido algunas denuncias de violencia doméstica. ¿Qué sabe usted al respecto? Cuando se separaron, él primero hay un episodio, una discusión, él es el primero en que la denuncia, después ella se presenta en la seccional a denunciarlo a él, ese proceso quedó en la nada, se archivó. No hubo ni siquiera una denuncia, incluso esta expareja de él fue citada en la fiscalía por este mismo tema, porque ella también había hecho comentarios al respecto, y después que se termina con esta conclusión, que termina confirmando que él no tiene nada que ver, que no participó en ningún abuso, y que son simplemente denuncias a través de redes sociales, porque para mí esto lo quiero dejar bien claro, y me sorprende un poco escuchar a Goyeneche, que es formada en Derecho, que hable de denuncias. En las redes sociales, como están hoy, se puede decir cualquier tipo de cosas. Yo entiendo que una denuncia formal es la que se presenta en la justicia. Dicandia un poco también hacía referencia a que no hay que darle la espalda. Lo concreto y lo que quiero que la gente sepa bien y que después saque sus propias conclusiones es que no tuvo ningún tipo de denuncia, nunca fue citado a ningún juzgado ni a ninguna fiscalía por un tema de abuso contra una mujer. Victoria, te escuchamos. O sea que el único paso de Gucci por un juzgado tuvo que ver con una denuncia que él mismo presenta por difamación, en el 2015 en el episodio con su exmujer, y en el caso concreto por el abuso, por las denuncias en redes de abuso, él simplemente pasa por el juzgado para denunciar él la difamación. Exacto, y es más, esto lo quiero aclarar, como ya lo dije recién, pero me parece pertinente. Yo le advertí lo que podía pasar porque una de las causas de exoneración de responsabilidad por el artículo 336, el de difamación e injurias, prevé lo que se llama la excepción de verdad, que la persona que sea citada puede decir, no, efectivamente esto pasó, esto es así, y no solo se ve exonerada de responsabilidad, sino que quien entra como denunciante puede terminar como denunciado. Sí. Él supo bien de esas consecuencias y aún así decidió seguir adelante y termina con que se bajan todos esos comentarios injuriosos y la persona o una de las principales abanderadas de esta campaña le pide perdón y se retracta. Bien, entonces, ¿cómo se explica que con esa información, bueno, haya pasado lo que pasó? Que además, autoridades del gobierno plantean la validez de todas esas denuncias. Ahí viene un poco a colación con lo que yo te decía de el comentario que me sorprendió de Goyeneche, que incluso yo supongo que es de ella, pero habla de que una cosa es lo que disponga la justicia y lo que se resuelva burocráticamente. Creo que hay que ser muy respetuoso de las decisiones de la justicia, que actúan con total independencia. Acá hubo todas las garantías, estas personas declararon en presencia de abogados. Entonces, si una vez que se presentan todos estos elementos, todas estas pruebas y se termina concluyendo
no la inocencia de Gucci, porque él siempre se sintió inocente, sino que esto era una campaña difamatoria, que lo único que quería era hacerle daño a la imagen. ¿Por qué se toma esta decisión de querer bajarlo o no? Para mí entiendo que es estrictamente electoral y no me tengo por qué meter en esa decisión. Bien, pero vayamos a un poco la argumentación de por qué bajarlo, ¿no? Justamente se está apoyando por lo que se plantea en este momento y a través de su propio testimonio se está apoyando en una difamación o en un desconocimiento o no acatamiento de la justicia, en todo caso, de la atención, sí, a esa suerte de tierra de nadie que son las redes sociales. Bueno, por eso es lo que decías tú recién, Victoria, de que hay una justicia en redes morales o virtuales y hay otra justicia que para mí es la que hay que acatar y a la que hay que escuchar, que es la que resuelve la Fiscalía en este caso y después es homologada por un juez. Bien. Entonces, si las decisiones lo van a tomar los gobernantes o los políticos en personas que han sido enchastradas a través de redes, bueno, creo que van a quedar muy poquitos candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados. Bien, abogado, usted que conoce de estos temas y tras la experiencia que vivió ya el propio Gucci, porque en su momento cuando aparecieron las denuncias en las redes, yo supongo que más allá de su propia estado emocional, debe haber afectado lo laboral. Este nuevo capítulo, ¿dónde lo deja? ¿Y con qué margen de acción lo deja? ¿Va a redemandar él? ¿Se va a ir? ¿Se va a dedicar a otra cosa? ¿Cómo sigue? ¿Qué le aconseja a usted como abogado? Recién lo hablábamos con Tania fuera de cámara. Él, cuando viene a verme la primera vez, hace 1 año y pico, se perdió de varios eventos, varias fiestas de 15 y casamientos por los dimes y diretes que se decían en redes sociales. Hace 48 horas que él está en Twitter y es tendencia, como se dice, tendencia negativa, cuando al principio él había aparecido con Daniel Martínez estrechándose la mano y era todo color de rosa. Hoy parece que el Gucci ya no existe más, hay que tirarlo para el costado porque presuntamente se dice en redes que hizo esto. Entonces yo entiendo que ahí hay un daño grande a la imagen de él, que no tiene por qué suceder y bueno, evaluaremos en las próximas horas y en el devenir de los acontecimientos qué va a hacer o qué va a dejar de hacer. Yo entiendo en concreto, ¿a usted le parece que habría que, por ejemplo, demandar, no sé, a Goyeneche o a Dicandia? Yo prefiero ser más cauteloso y conversar un poco con él, ver qué sucede en las próximas horas. Sí, lo que puedo concluir, porque aparte lo veo por la calle al ir con él a un determinado sitio público, que es muy difícil para él hoy enfrentar la sociedad y todo porque se lo ha enchastrado en redes sociales y eso tiene un daño, hay una imagen que se ve afectada, hay una familia que está atrás y me parece que lo único que hizo él fue enfrentar a la justicia y salió airoso de toda esa resolución, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias. No le quiero preguntar más porque evidentemente todavía es muy fresco esto y bueno, tendrán mucho para conversar y resolver para el futuro de su cliente, obviamente, ¿no? Muchas gracias. Gracias, sí, Tanita. Gracias a ustedes, a las órdenes. Muy bien, Victoria. Siguen ustedes. Muchas gracias. A ver, qué situación horrible, ¿no? Y porque uno puede llegar también a pensar, bueno, estos son temas en donde no siempre le ha sido fácil, por más que se haya avanzado con la mirada y la concientización y demás, no siempre la justicia tiene las herramientas del caso para llegar a fondo, ¿no? Y por algo, muchas veces es justamente la presión social lo que hace que determinados casos salten a la luz. Pero acá estamos hablando de que ni siquiera fue denunciado ante la justicia por abuso. O sea, solo se vivió esa denuncia a través de las redes sociales. Pero impera o no impera, igualmente él por algo será. No, ¿se entiende lo que queda planteado aquí? Un escenario confuso, doloroso, no sé, ¿cómo lo sentís, Graciano? Si querés atenerte al estricto sentido de justicia, ahí está clarísimo, pero a ver, tratemos de ir un poquito más allá, ¿no? Sí, y tratando de ir más allá, ¿cuáles son los 2 factores que ponen este tema arriba de la mesa o lo ponen en la perspectiva que tú lo planteas y que motiva que hoy estemos hablando de esto? Son básicamente 2 razones. En primer lugar, la popularidad del personaje. Si fuera un personaje anónimo, seguramente no estaríamos hablando de esto. Y segundo, la actividad a la cual él se plantea ingresar, que es la política.
que es una actividad que obviamente a todos nos atañe, todos estamos llamados a opinar en determinado momento, cada 5 años, y a tener nuestras opiniones todos los días, cada vez que alguna cosa del mundo político acontece, y como aquí damos prueba de ello todos los días. La conjunción de esos dos factores hace que el tema se vuelva bastante complicado, porque ¿cuáles son las razones por las cuales alguien podría estar o debería estar impedido de ser un candidato al Parlamento? Si está comprendido en alguna de las causales que prevé el Código Penal, haber recibido una sentencia con condena firme de más de 2 años de penitenciaría, o eso ya determina, digamos, la pérdida de los derechos cívicos, ya sea para ser candidato o para ser votante, en no cumplir la edad requerida para ocupar un cargo público, en este caso diputado, 25 años, y quizás alguna situación interna de los partidos políticos que, digamos, impidan a la persona ser candidato por determinado partido. Fuera de eso... Rumores en las redes no corre. ¿Y dónde está? Pero ¿cómo se va a aceptar? Pero está corriendo, fíjate lo que acaba de pasar. Pero si ese es... Fuera Gucci del FA, pero si ese es el argumento... le retiran la propuesta. Pero si ese es el... Si la proliferación de rumores en las redes sociales ya la tomamos como un elemento dirimente para que alguien pueda ser candidato al Parlamento, realmente estamos en una situación muy complicada. Y si encima de eso, los referentes políticos más importantes se dejan llevar por ese torrente de opiniones, bueno, entonces me parece que estamos entrando en un terreno que no es el de la democracia que uno conoce. Siempre donde la última palabra, repito, salvo que no haya impedimentos legales específicos, la última palabra siempre la tiene que tener el pueblo. A ver, ¿qué pensás, Vero? Bueno, yo creo que es un tema bastante delicado. Primero que nada, la respuesta de Durán respecto al caso Sequeira, Serrana Sequeira, 2015, que fue la expareja, sí. Que fue la expareja, no coincide con lo que Sequeira dice. ¿Tá? Yo no tengo en este momento documentos para decir quién tiene la razón, pero periodísticamente los testimonios de Sequeira, que personalmente he tenido la oportunidad de conocer, hablan de al menos 2 denuncias en la Comisaría de la Mujer, vinculadas a violencia física, violencia psicológica, un caso que fue en su momento mediático, pero que creo que no se le dio la importancia que tenía porque pasó más por el lado de, bueno, las cuestiones del corazón, como a veces se le llama a este tipo de prensa, y no se tomó muy en serio las denuncias que esta persona hacía en su momento, que hizo públicas además. Entonces me parece que no nos quedamos solamente con lo de las redes, tenemos que tener un poco de memoria, ¿no? Sequeira sostiene que incluso se le prohibió acercarse a ella, a su expareja, porque había una situación de acoso que se constató y que las denuncias que dice Durán fueron concretamente de robo, luego no tuvieron lugar. O sea, Gucci denuncia a la pareja por haber robado determinados elementos. Sí, según Durán, quien primero denuncia fue... Bueno, según Serrana Gucci, ¿no? ¿no? Las denuncias las hace primero ella, él estaba de viaje, cuando vuelve a modo de represalia hace las denuncias sobre el robo, que bueno, que en definitiva Pero y en el no 2015, lugar. sin embargo, ¿qué pasó ahí con el Frente Amplio? Porque en plenas denuncias... Gucci estaba militando para el Frente Amplio, por el no a la baja, por Martínez. Ella incluso me recordaba en las últimas horas, me empezó a decir, marchó en la marcha de marzo, del 8M, mientras yo estaba con esta cuestión. Así que, digo, me remito al testimonio de Serrano, ya les digo, en este momento yo no puedo decir quién tiene la razón, simplemente tengo 2 versiones que están encontradas respecto a cómo se dieron los hechos. Así que me parece que el asunto es bastante más delicado que solamente la denuncia que no fue en las redes y este pedido de disculpas. Pero tú pensás que si no hubiera pasado todo lo demás, todas las otras denuncias en redes, que después tuvieron que retractarse, ¿tú pensás que porque una persona con una vida familiar, con denuncias mediante, con violencia mediante, ¿estaría eliminado de ser candidato? No, yo no estoy hablando de que esté eliminado de ser candidato. Hoy tiene todo el derecho de ser candidato. ¿Cuánto sabemos además de la vida privada de tantos otros? Hoy tiene todo el derecho de ser candidato. Ahora, lo que sí podemos cuestionar es si conviene o no conviene a determinada fuerza política, sea cual sea, que esa persona sea candidato. Porque me parece que lo que estamos aquí también viendo es un fenómeno que tiene que ver con este mérito de ser outsider, ¿no? Ahora, como hay cierto desprestigio del político militante, del político que ya se conoce, el hallazgo es traer a otro que viene de otro lado. Y lo hemos escuchado bastante en esta última campaña hacia las internas, cuando se decía, vienen sin mochilas. Tal vez los que vienen sin mochila, vienen con mochilas.
y hay que mirar qué mochilas traen. Y tal vez esas mochilas no van en la línea de lo que determinada fuerza política quiere. Pero eso es un tema que lo tiene que discutir la fuerza política. Me parece que uno tiene que ser neutral frente a esto. Pero cuando sale figura de la fuerza política a decir... Bueno, pero no conviene porque es un outsider o porque en realidad tiene denuncias no fundamentadas. No conocemos nada sobre sus ideas, su política. Lo que parece que conocemos tal vez no sea tan producente para pero en todo caso es un problema del Frente Amplio. A ver, alguien más, por favor. ¿Por qué estamos opinando, Graciano? Porque se generó un problema en el Frente Amplio. Pero no podemos estaríamos aquí debatiendo el tema. Pero lo que no se puede hacer es traer un problema interno del Frente Amplio al debate público. Bueno, entonces... vamos a debatir de lo que vos querés. No, por supuesto. Señores, ¿me permiten que opine también más gente? No, porque este punto es muy interesante. O sea, Verónica, y estoy de acuerdo con ella, está diciendo, este es un problema que le acarrea dificultades al Frente Amplio. Perfecto, yo eso lo entiendo. Ahora, me parece que en un debate, digamos, donde todos tenemos que tener un punto de vista propio sobre el asunto, que sea un problema para un partido X, no debería, digamos, influir en el pensamiento del tema de fondo. A eso me refiero yo. Porque si no, si cada partido tiene un problema y nosotros nos vamos a hacer eco del problema que tiene cada partido, no estamos... Bien, ya está. A ver, lo hemos hecho con otros partidos. Selva, por favor. Bueno, yo pienso que estamos en una situación muy compleja y voy a contestar tu primera pregunta. Yo creo que el propio ejercicio de las redes, la propia liviandad con que la gente opina sobre los demás y larga a viento y marea denostaciones, epítetos y acusaciones, es un tema que luego es difícil de lavar. No, Es decir, a ver, después ¿podrá lavarse alguna vez esto? Bueno, yo lo que quiero decir es que es difícil el daño que se hace que luego se vuelva atrás. Y me pregunto, ¿por qué esto surge en el momento en que aparece el Gucci asociado a candidato apoyando a Daniel Martínez? Porque hasta ahora no surgió nada vinculado al Gucci. Que yo haya escuchado, hasta surgió un hashtag, ¿no? Que dice fuera Gucci fa. O sea, con un hashtag muy agresivo, ¿no? Muy violento. Pero entonces mi gran pregunta desde el propio Frente Amplio surge eso. Bueno, pero mi gran pregunta es, no sé si surge desde pero el no propio escuchaste Frente Amplio. a Goyeneche. No, a Fabiana Goyeneche sí, con nombre y apellido. No, a Fabiana Goyeneche la escuché, no me merece además ningún respeto, pero la escuché, y a Di Candia también, sobre el tema de que ellos no están de acuerdo y explica por qué. Yo estoy diciendo que el hashtag fuera... ¿quién escribió el hashtag? No sabemos quién lo escribió. Es decir, y toda la carrera de Twitter y de cosas que se dijeron, no sabemos cómo se viralizó y qué es lo que se dijo. ¿Por qué hasta ahora el Gucci gozaba de buena salud, por llamarlo de alguna manera? Yo recuerdo que él fue... yo no, como se dice vulgarmente, no curto ese tipo de música, por lo tanto no soy cumbiera, pero sí lo conocí a Gucci personalmente en un beneficio que hizo para el Hospital Pasteur, donde se comportó excelentemente. Bien. Es la única opinión que tengo del Gucci, pero de verdad me parece que acusar sin tener pruebas es peligrosísimo. Hacemos una pausa. Esto, como decíamos al principio, tiene, por supuesto, el color del momento electoral, pero está bueno porque también amerita un análisis político, ¿no? Y su vinculación con el concepto de justicia o de Estado de Derecho. Pausa y ya venimos. Entre la nieve